Muy buenos días, hermanos, espero que estén bien. Yo ando aquí un poco enfermo de mi garganta, ya empezamos a sufrir los estragos del vientecito que está frío acá en Toluca. Y bueno, pero aquí estamos con el favor de Dios, animados y llenos de gozo, hermanos. Espero que les haya gustado el programa del jueves, que lo hayan escuchado, que hayan buscado con desesperación una radio, porque pues resulta que ahora casi ya nadie tenemos radio. Ya es tan poco usado, hermanos, que ya cada día menos lo escuchamos. Cuando yo era muchacho, lo único que escuchábamos prácticamente era la radio, y en AM, con su clásico bzzz, para ir cambiando de estación en estación. Pero bueno, la vida se ha modernizado. La palabra de Dios lo había considerado, o lo considera, con uno de los profetas, cuando dice que en los últimos tiempos la ciencia sería aumentada. Y hermanos, hoy estamos viviendo un conocimiento enorme y una multiplicación del conocimiento de tal manera, hermanos, que es tan cotidiano que no lo vemos, hermanos. Pero si usted piensa un poquito en su teléfono inteligente, que no solamente es teléfono, es radio, eh, es grabadora, es cámara fotográfica, es videograbadora, es una computadora, tiene cronómetro, le marca la altitud, le da las temperaturas. Bueno, hermano, es impresionante, pero nos acostumbramos tanto, pues que ya es normal esto. Y pues sería, hermano, lo que la palabra de Dios manifiesta, que en los últimos tiempos la ciencia sería aumentada, y pues ya la estamos viendo, hermanos. Pero en fin, ¿qué les parece si continuamos, hermanos? Estábamos hablando y dimos una pequeña introducción acerca de Judas, de la carta de Judas. Dijimos, hermanos, que Judas, si usted no escuchó, pues es muy probable que sea de los hermanos del Señor Jesús. Vimos las citas y las referencias hace 8 días. Y pues también vimos que se escribió entre el 60 y el año 80, y que tiene una relación íntima, hermanos, con la segunda carta del apóstol Pedro, particularmente en el capítulo 2, hermanos. Y para poder entenderla y en un momento determinado incrementar, hermanos, y darle más sustancia a los temas, pues se pueden ir leyendo las dos casi al mismo tiempo. En una mano tener Judas y en otra mano tener segunda de Pedro, y vamos, hermanos, enriqueciendo la lectura. Así que, hermanos, bueno, pues decíamos que esta carta nos va a hablar, hermanos, prácticamente de la apostasía. Y hace 8 días mencionamos que hay 5 eventos que se necesitan dar mínimamente para la segunda venida, o el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, por segunda ocasión. Y entre ellos, hermanos, hablamos de la apostasía. Y la apostasía solamente se puede dar en el seno de la iglesia. Fíjense qué interesante es esto. La apostasía no se puede dar en el mundo, la apostasía no se puede dar en los inconversos, la apostasía no se puede dar en otras religiones. Porque si apostatar, como dijimos hace 8 días y leímos del griego, hermano, bueno, del latín y del griego, que apostasía era dejar una fe o dejar de, etcétera, pues no puede dejarse una fe si no la tienes antes. Entonces, la apostasía, con toda tristeza, solamente se puede dar en el seno de la iglesia. Si es dejar algo, pues solamente es eso. Yo no puedo dejar lo que no tengo, hermano. Y creo que el razonamiento es sencillo, ¿verdad? ¿Cómo dejar lo que no tenemos? Para apostatar, tenemos que tener algo y dejarlo. Pero decíamos también hace 8 días, hermanos, pero la apostasía no va a ser generalizada, no toda la iglesia, hermanos, se va a corromper, y no toda la iglesia se va a acabar, porque entonces las promesas del Señor serían, hermanos, poco sostenibles.
y el Señor dijo, sé fiel hasta la muerte, ¿verdad? En Apocalipsis, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y también dice su palabra, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y el día de Jesucristo es su segunda venida, hermanos. Y podríamos hablar de muchos textos que nos hablan de esto. Así que, hermanos, pues creo que con ese sentimiento y con el favor de Dios, hermanos, encomendados siempre a Él, a su Espíritu Santo, para que revele, hermanos, a nuestro corazón, pero también a nuestro entendimiento, su bendita palabra. Vamos a continuar, hermanos, en esta mañana. Y decíamos hace 8 días, por lo que si estos tiempos son los últimos, entonces vivimos el periodo de la iglesia de la Odisea. Si usted se echa, hermano, un clavado, permítame esa expresión, en comentarios, en libros, bueno, más sencillo se lo pongo, busque en internet y va a encontrar, hermanos, muchísimas predicaciones donde se entiende que la Odisea es la iglesia de los últimos tiempos. Y yo he escuchado a muchos de ustedes, hermanos, si ya estamos viviendo los últimos tiempos, ahora sí ya lo estamos viviendo. Bueno, si esto es así, hermanos, bueno, entonces decíamos, esta carta de Judas es para nosotros. Y yo solamente quisiera recordar un poquito, hermanos, lo que el Señor le dijo a la iglesia de la Odisea, por si usted no escuchó las 3 predicaciones, porque fueron 3 domingos que le dimos tiempo a la iglesia de la Odisea, precisamente por ese valor, hermanos. Si la iglesia de la Odisea es la iglesia de los últimos tiempos, entonces usted y yo estamos viviendo en la iglesia de la Odisea, la iglesia de los últimos tiempos, la iglesia, hermanos, donde el Señor Jesucristo va a consumar su plan, hermanos. Y déjenme releerles entonces lo que dice la Odisea para volver a tener, hermanos, una idea y que esta misma nos va a servir para entrarle a Judas. Dice, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Y decíamos en aquella ocasión, Cristo tiene que decirnos, sí, yo soy fiel y verdadero, no como tú, iglesia de la Odisea, que ni eres fiel ni eres verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto y ratifica, hermanos, nuevamente, nuestro Señor Jesucristo es en el principio, está desde el principio y dice, por Él todas las cosas fueron hechas y sin Él nada de lo que hay hubiese sido hecho. Y si no hubiese nada de lo que hay, pues entonces no hay nada, hermanos. Y esto nos dice nuevamente, Jesucristo es Dios. Yo conozco tus obras. Y decíamos que en cada carta el Señor nos daba una repasada, va diciendo, yo te conozco totalmente. Te conozco hasta lo más profundo de tu corazón, de tus pensamientos. Y por eso el salmista decía, ¿dónde me puedo ir que no esté el Señor? Así que todo lo que hago, todo lo que digo, todo lo que pienso, todo lo que murmuro, ahí está el Señor, hermanos. Ahí está. Y dice, yo conozco tus obras y ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, iglesia de la Odisea, iglesia de los últimos tiempos, por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico. Y hoy, hermanos, muchas congregaciones no solamente se dicen ricas, verdaderamente son ricas. Hay iglesias que han logrado acumular, hermanos, mucho dinero, que tienen grandes templos, que tienen cuentas bancarias enormes, cuyos dirigentes, hermanos, son criticados hasta por esto, porque tienen demasiadas posesiones terrenales, hermano. Y siempre he pensado, no es malo, pero la esencia de la iglesia, hermanos, de Jesucristo, no es almacenar riquezas, es compartir el evangelio, hermanos. El Señor no vino para que fuésemos ricos en cuanto a lana y pudiéramos decir, somos una iglesia que tiene templos, terrenos, bueno, tenemos camiones para nuestros hermanos. ¿Es malo todo eso? No, no es malo. Es malo, hermanos, cuando es el fin
de las iglesias. Pero si hay iglesias, hermanos, que tienen todo esto, entonces también deberían de voltear y ver la necesidad, hermanos, y ver cuántos creyentes viven precariamente, hermanos, y en vez de acumular riquezas, no dijo el Señor, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeñitos, a mí lo hiciste. No acumules riquezas, hermanos. No, hermano, no me refiero al hermano en lo particular, a nuestros hermanos como iglesia. Iglesias, no acumulen riquezas. Después no le queremos dar cuenta a nadie, ¿verdad? Después no queremos ni al gobierno decirle nada. Y hermano, la Biblia es muy clara en todos los temas. Por eso hay una doctrina que a mí me gusta, hermanos, que se llama la iglesia y el gobierno civil. La iglesia y el gobierno civil. ¿Qué dice la Biblia, hermanos, para la iglesia en cuanto a sus autoridades? Ojalá algún día también lo podamos ver. Y dice, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Y sí, cierto, tenían riquezas materiales y de ninguna cosa tengo necesidad y de ninguna cosa tengo necesidad. Y el Señor responde, hermanos, con mucha dureza. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio. Abre tus ojos, hermano. Yo he estado en muchas explicaciones donde dice, hoy el Señor nos va a abrir los ojos espirituales. Amén, hermanos. Ojalá el Señor los abra. Pero de una forma más sencilla de abrir los ojos espirituales es lee la Escritura. Y ahorita lo vamos a entender, hermanos, con más fuerza. Para que veas, dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y hermanos, la iglesia perdió el celo por las cosas de Dios. Ya no hay iglesias celosas por las cosas de Dios. Hoy ya, no, hermanos. Hoy lo emparejamos tanto con el mundo que ya nos da lo mismo. Sé pues celoso. Y la única vez que vemos, hermanos, o las dos únicas veces que vemos el celo de Dios, hermanos, es cuando están allá en el desierto, ¿verdad? Y el celo de Jehová, hermanos, les hace que se queden 40 años. Y el Nuevo Testamento, cuando nuestro Señor Jesucristo entra, hermanos, al templo y el celo de su casa, haciendo referencia a un pasaje del Antiguo Testamento, porque, hermano, la vida del Señor Jesucristo estuvo fundamentada y su ministerio estuvo sustentado en la palabra, en el Antiguo Testamento. Por eso digo, hermanos, tenemos que aprender a leer la Biblia. Si nuestro Señor Jesucristo fundamentó todo su ministerio en el Antiguo Testamento, y el apóstol Pablo, y el apóstol Pedro, y esta carta que vamos a ver, hermanos, de Judas, toda está sustentada en el Antiguo Testamento. Nos está enseñando una sola cosa: la iglesia debe de estar sustentada forzosamente en la palabra de Dios, no en alguien más, hermanos. Nada de que ahora vino alguien que dijo aquello. No, hermano. Espero que comparta conmigo esto, pero la Biblia enseña con toda claridad que debemos estar sustentados en su palabra, fundamentados y arraigados, dice la Escritura, en su palabra, no en otra cosa. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo y decíamos, qué tristeza que ahora el Señor está afuera. Y si nosotros somos la iglesia de la Odisea, hermanos, ojo, no vaya a ser que el Señor esté en la puerta tocando y nosotros no querramos abrir, y que nuestros oídos espirituales, hermanos, estén lejos. Y si abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él. Y decíamos, hermanos, la cena del Señor, que era lo que vino a quitarle el velo a los discípulos a Emaús. Hermanos, la Biblia se va componiendo así, un pasaje aquí que se amolda, hermanos, y se complementa con otro y va para adelante, hermanos.
es una sola inspiración, hermanos, progresiva, gradual, que al final nos enseña todo, hermanos. Y por eso que quise tocar el tema de Maús, cuando los discípulos, el Señor toma el pan, lo parte, lo bendice, se lo da, y en ese momento se les cae el velo de los ojos, ¿verdad? Y dicen, este es Jesús. Y Jesús en ese momento desaparece. Y decíamos, si no arde tu corazón, cuidado. Y termina diciendo, al que venciere, le daré que se siente conmigo en el trono, así como yo he vencido. Pero si este es el tiempo de la Odisea, hermanos, no va a haber muchos vencedores en las iglesias. Y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así de un tiempecito, alguien le escribió a Magda y le dijo, hermana, dígale al hermano Javier que ya nos dé carnita. Hermanos, hoy va a haber no carnita, va a haber filete. Pero va a ser filete con hueso para algunos, hermanos. Porque probablemente esta palabra se oye muy feo, se nos atragante, ¿verdad? No encuentro otra, hermanos. Y como no me gusta estar grabando y cortando y editando, no, hermanos. Lo que tengo en mi corazón, lo que el Señor me pone, eso es lo que digo. Por eso a veces uso expresiones o tengo que regresarme. Así que, hermanos, queremos carnita. Bueno, vamos a leer esto. Y esta carta, hermanos, de Judas va a ser muy, muy fuerte a nosotros. Y déjenme decirle, a nosotros los laodiceanos, porque somos la iglesia de la Odisea, la iglesia de los últimos tiempos. Y hermanos, como siempre digo, con todo mi corazón no trato de molestar ni ofender a alguien, sino solo reiterar lo que la palabra del Señor dice. Así que, hermanos, esta carta de Judas, que ya hemos explicado varias cosas, bueno, nos quiere prevenir de la apostasía. La apostasía, hermanos, para recordar un poquito, viene del latín apostasía, exactamente igual, que viene a su vez del griego, que también es apostasía, hermanos, literalmente de apo, que es fuera de, y estasis, que es colocarse fuera de. Tú estás aquí, pero ahora te quieres colocar acá. Y literalmente, si usted lee, hermanos, un diccionario simplemente dice que la apostasía es la negación, la renuncia o la abjuración, así por medio de juramento de la fe o de una religión. En otras palabras, cuando se renuncia al Señor. Eso es apostatar. Cuando se renuncia al Señor. Y hermanos, les decía, si queremos entender Judas, tenemos que entender también 2 de Pedro, capítulo 2. Judas se llama Falsos Profetas y Maestros, capítulo 2. Si usted lo busca con detenimiento y lo lee, hermanos, yo le invito a que lo lea en casa con detenimiento, aunque es una palabra muy, muy fuerte, hermanos. Y es muy fuerte porque está dirigida a la iglesia de los últimos tiempos. Hace 8 días leí un poquito. Hoy quiero leer la segunda parte de esta epístola de Pedro, hermanos, porque es lo que nos va a dar también sustento para entender Judas. Dice 2 de Pedro capítulo 2 en el verso 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Eso lo leímos hace 8 días. Pero quise repetirlo porque dice, como habrá en el futuro, decíamos hace 8 días, es decir, para los últimos tiempos, que es hoy, como muchos lo aseveran, que habrá entre vosotros falsos maestros. Y decíamos hace 8 días que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y aquí viene la amonestación más fuerte que puede escuchar un cristiano, hermanos.
Un cristiano que ha querido dejar al Señor, aunque ya hemos platicado muchas veces, un verdadero cristiano no puede dejar al Señor. Y entonces usted dirá, bueno, hermano, entonces ¿por qué dice que apostasía es dejar de? Espero que al final de la carta, y por eso le invito a que no se pierda ninguna de las enseñanzas, para que no quede medio raro el conocimiento. Dice el verso 15, han dejado el camino recto. O sea, iban en el camino recto y lo han dejado y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y hermanos, a veces las iglesias quieren amar eso, el premio de la maldad. El otro día estaba escuchando, hermanos, a una hermana que estaba muy molesta porque a su hijo lo bajaron de estar en el grupo de alabanza. Y bueno, pues yo estaba ahí sentado escuchando, sin querer escucharme, porque a veces no edifiquen nada estas pláticas. Y a pregunta expresa, ¿y por qué lo bajaron? Ah, no, pues porque a su novia se le ocurrió decir pues que habían tenido intimidad. Y es cierto, pues no lo sé, pero lo bajaron. Y fue la única vez que me atreví a decir, bueno, mejor vean la conducta de los muchachos y no critiquen las decisiones de los líderes. Porque a veces amamos el premio de la maldad y queremos que aún se nos reconozca esa maldad. Y no, hermanos. Dice 16, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga habló con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos falsos profetas de los últimos tiempos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Aquellos que llevan al mal a la iglesia, dice el Señor, les está reservada la más densa oscuridad para siempre. Eso hasta me da escalofrío, hermanos. Pues hablando palabras infladas y vanas. Y hermanos, siempre que nos quieren engañar, no nos engañan con palabras desagradables. Nos engañan con lisonjerías, con palabras bonitas. Palabras infladas y vanas. Seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente... Y aquí está algo terrible, a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos. Te prometen que te van a hacer libre y ellos son esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo de lo que le venció. Y hermanos, aquí volvemos a tener que ir a lo de siempre. Solo Jesucristo, solo Cristo. No hay otro nombre dado a los hombres. No, es que yo voy a tomar clases con el hermano pastor, yo con el ministro no sé qué, y yo con el profeta no sé qué más. Y yo digo, no, hermano, recibe alimento de la Escritura, que tú mismo puedes leer y que tú mismo puedes entender. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Y les dice con mucha fuerza y dureza.
Aquí está la carne, hermanos, ¿eh? La carne de la palabra de Dios. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. ¿Y se acuerdan por qué estudiamos Gálatas? Por todos aquellos hermanos y todas esas iglesias que, habiendo estado en el camino de la justicia, ahora dicen que se han vuelto al judaísmo, cuando todo el Nuevo Testamento termina diciendo, y Pablo con palabras duras dice, ya déjese de chismes, de señoras, de fábulas del judaísmo, y vayamos adelante en pos de Jesucristo. Y volverse atrás del santo mandamiento. Y a veces encontramos también hermanos que les decimos, oye, ¿por qué ya no vienes? ¿Por qué ya no estás? No, pues, no, como que ya, no sé, estoy desanimado, no me animo. Y ya les platica de un hermanito que dice, es que me gusta más ir a pedalear mi bicicleta los domingos, eso sí me llena. Y le dan a uno ganas de llenarlo, pero de trancazos, hermano. Porque ese chaparrito del que estoy hablando era el copastor de la iglesia que conocí acá en Toluca, iba a decir el nombre, pero no, acá en Toluca. Y ahora lo que le llena es ir a pedalear su bicicleta los domingos. Y por eso dice con tanta dureza, hermanos, este último texto de 2 de Pedro capítulo 2. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. Wow. El verdadero proverbio. Hay muchos proverbios, pero aquí la escritura, y que sigo creyendo, inspiración de Dios, dice, les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El proverbio era de veras, el que duele, el que es carne, pero les decía, pero a veces también hueso porque se atraganta, y dice, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¡Wow! ¡Qué dura palabra! ¡Qué dura palabra! Y por eso, hermanos, en el contexto de este texto termina diciendo, mejor no hubieses conocido. Porque si quieres regresarte al pasado, si quieres regresar a tu idolatría, si quieres regresar a tu pecado, porque aquí los hermanos no son alegres, no toman, no se emborrachan, me voy con mis cuates que sí. Ojo, hermano, ojo, y te lo digo con todo mi corazón, hermano, sintiendo la pena y el dolor. Si hacemos todo lo que hacíamos en el pasado, entonces nos queda el verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Qué pena, hermanos, y qué tristeza que nuestro Señor tenga que hablarle así a su iglesia. Y por eso con tristeza le dice a la Odisea, la iglesia que hoy representamos, sigo tocando a la puerta. ¿Hasta cuándo vas a estar revolcándote en el lodo? Es triste, hermanos. De verdad que es muy triste. Y cuando yo mismo recuerdo, hermanos, lo que yo me he equivocado, lo que yo me equivoco, sigo pensando, hermanos, que es muy triste haber conocido la pureza de nuestro Dios y todavía seguir volviendo al vómito y al cieno y al fango. Entonces la pregunta sería, hermanos, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a cambiar? ¿Hasta cuándo vamos a tomar, hermanos, con toda certeza
las cosas de nuestro Dios y decir, aquí, hoy, ahorita, basta todo eso. Por eso les decía, esto es carne, hermanos. Y no todo el mundo digiere una carne. Ojo, hermanos. Sé que no le entraron nada de Judas, pero quiero comentar esto. ¿Usted a un bebé espiritual como a un bebé real? Ahorita que mis hermanitas ya tienen a sus bebés, muchas felicidades, hermanitas. Gloria a Dios por el nacimiento de esos pequeñitos y de esa pequeñita. No le pueden dar ahorita un bistec, ¿verdad? Mucho menos le van a dar un ribeye, un tibón, un New York, un tomahawk o cualquiera de esas carnotas. No las puede digerir. Lo mataríamos. Y porque a veces en la iglesia no queremos la carne, hermanos. Porque hay tanto niño espiritual todavía. Que por eso Pablo tuvo que decir, es necesario que vuelva a hablarles como a niños. Es necesario que les vuelva a dar lechita. Porque si les doy carne se van a morir. Así como nuestros niños. Pues denle al bebé, la hermanita que tiene unos días que nació su bebita. Pues denle un bistezote. No le van a hacer un bien, le van a hacer un mal, hermano. Y qué tristeza que las iglesias del Señor nos tengan que seguir dando lechita y lechita y lechita. Porque no somos capaces de digerir la carne. Verso 1 de Judas, hermanos. Es un solo capítulo. Judas, siervo de Jesucristo. Ya vimos quién era Judas, ¿verdad? Y hermano de Jacobo. Y ahí salió, era de los medios hermanos del Señor Jesús. A los llamados. A los llamados. Porque solamente, hermano, escúcheme con mucha atención. Solamente van a ser salvos los llamados. Y ahorita le explico cómo. Y cuando era de día, fíjense, Lucas 6:13, y cuando era de día, porque nuestro Dios todo lo hace de día, en la luz. Jesús es luz, nuestro Dios es luz. Cuando hablamos de Dios, hermano, de la doctrina de Dios, decíamos, nuestro Dios habita en luz inaccesible, a la que tú no puedes entrar. ¿Qué tipo de luz? Yo no lo sé, hermano. Pero nuestro Dios actúa siempre de día, porque Dios es luz. El enemigo son penumbras, el enemigo es obscuridad. Y por eso, hermano, la mayoría de los antros no están con mucha luz, ¿verdad? Todos esos lugares donde uno se va a ir a portar mal, no está con mucha luz. Casi en tinieblas. Parece que nos lo está diciendo la misma entrada. Entras tú y dices, uy, aquí ni se ve nada, hay tinieblas. Ajá, pero ¿cómo queremos entrar? Y cuando era de día, porque el Señor hace puras cosas de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Lucas 6:13. El Señor Jesús llamó a sus apóstoles. Siempre nos vamos con la finta, perdón la expresión, de que alguien los trajo a Jesús y le dijo, ven, vamos a ver. No, hermanos, la escritura es clara. Cuando era de día, cuando la luz del cielo iluminaba, hermanos, llamó a sus discípulos. Romanos 8:30, ahora que estuvimos estudiando Romanos, qué preciosa carta, hermanos, de Romanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que el Señor tenía en su mira desde antes de que pasaran cualquier cosa, y que el Señor sabía y conocía nuestro nombre, y nos conocía desde antes de la fundación del mundo, porque así lo establece la Escritura. Estos que su destino ya estaba en las manos del Señor, a estos también llamó. Y a los que llamó, por eso estoy haciendo referencia, hermano, porque dice
A los llamados. Esta carta es a los llamados. No es para los demás. No, hermano, no es para los demás. Usted no es cristiano, no es para usted. Puede irse tranquilo a casa o puede apagarle en este momento la tele. Espero que no la apaguen. Pero si le está molestando mucho en su corazón, mejor escuche la palabra de Dios. No le apague. Escúchela. Y a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó, santificados en Dios Padre. Fíjense qué preciosa palabra del Señor, hermanos. Hebreos 10:10. Porque en esa voluntad de que fuimos llamados, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, dice Hebreos 10:10. Hecho una vez para siempre y guardados en Jesucristo. Porque guardados, hermanos, que es lo que sigue después de a los llamados, tiene su Biblia, dice a los llamados y guardados en Jesucristo. Y hermanos, la palabra clave de la epístola de Judas es guardados. En esta pequeña carta, hermanos, la palabra clave, y ojalá se la aprenda en su corazón, hermanos, es guardados. Porque lo que guardamos es para protegerlo. Lo que guardamos es porque es valioso. Lo que guardamos es que nos interesa que no vaya alguien a tomarlo. Por eso lo guardamos. Lo que no, hermano, pues lo dejamos tirado hasta en el patio, ¿verdad? Al fin ya sabemos que hay vecinitos que les gusta barrer de noche. Y barren con todo. Esta es la palabra clave para esta carta, que nos va a presentar otra vez la apostasía. Muy bien, hermanos. Fíjense que aquí Judas utilizó 4 veces en tan poquitos textos la palabra guardar, para dar la seguridad de que estaban guardados en Jesucristo. Nosotros no estamos guardados en el armario, no estamos guardados en la caja fuerte, no estamos guardados en la casa, estamos guardados en Jesucristo. Él es quien nos guarda, nos preserva, nos defiende y nos coloca en una posición, hermanos, espiritualmente envidiable y en un lugar seguro. Esta promesa ya estaba desde el Antiguo Testamento. Isaías 46, hermanos. Busquen su Biblia, por favor, en Isaías 46, verso 4. Si lo tiene, dice así la Escritura, hermanos. Y hasta la vejez, yo mismo, Jehová, el Señor, el Rey de Israel, el Creador del universo, Jehová Nisi, Jehová Rafa, Jehová Rafa, Jehová, etcétera, etcétera. Dice, y hasta la vejez, yo mismo, y hasta las canas, os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré, y yo guardaré. Esta promesa del Antiguo Testamento, hermanos, en Isaías 46, verso 4, nos dice desde ese entonces, yo los voy a guardar. A la verdadera iglesia, yo la voy a guardar. Esto nos habla, hermanos, de una cosa muy sencilla y muy entendible. El poder protector de Dios, de sus hijos. ¿Qué no dijo la Escritura? Si vosotros siendo malos, y de verdad, hermanos, somos bien malos. Y déjenme decirle en qué aspecto. En el testimonio que le damos a nuestros hijos. Y por eso a veces nuestros hijos no quieren saber nada del Señor. Porque el testimonio es pésimo. Y vosotros,
siendo malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más mi Padre, cuánto más. El Señor nos va a preservar, dice la Escritura. ¿Sabe que hay 10 métodos para preservar algo, hermanos? 10 métodos que usted puede preservar algo. Meterlo al alto vacío y algunas otras cosas. Pero yo quiero pensar en 2, hermanos, en esta mañana. Una forma de preservar es con sal y vinagre. Si usted hace casi un tipo de salmuera y le pone vinagre y lo mete en algo y lo cierra, hermanos, por mucho tiempo lo va a preservar. Y también con azúcar, fíjese. Si usted mete en azúcar algo, así como las mermeladas, pues se preservan por mucho tiempo, hermano, muchas cosas. Y hoy hemos encontrado en las iglesias que parece que Dios dijo nos va a preservar. Pero siempre pienso, hay hermanos que el Señor los preserva en vinagre. Y hay otros que parece que los preserva en azúcar. ¿No? Hay hermanitos que toda la vida es... Déjeme acercarme a la cámara. ¿Está mal, hermano? No, ¿por qué? No, hermano, no. Sí, hermano. Aún así el Señor lo está preservando en vinagre. Ah, pero ¿qué tal esos hermanitos que el Señor preserva en azúcar? Que es una delicia platicar con ellos. Porque edifican, hermanos. Porque nos endulzan las mañanas de los domingos cuando los vemos. Y no los que llegan siempre. Qué feo me veo, hermano. Sí. Espero en Dios que no me preserve ya más en vinagre, mi Dios. La única forma de ser capaces de vencer que vamos a encontrar en esta epístola es por medio de la sangre de Cristo. No hay nada en nosotros, hermanos, no hay ningún poder personal en nosotros para poder vencer al enemigo, para poder vencer los ataques del enemigo. El enemigo cada vez que quiere, y nosotros andamos escondiéndonos del Señor, mire, nos arrastra para donde sea, para donde sea. El Señor quiere preservar a su iglesia. El Señor no quiere que su iglesia genuina y no permite que su iglesia genuina caiga en la apostasía. Pero qué tan fácil es dejarlo, ¿verdad? Ya me hicieron, ya me vieron. ¿Por qué no vienes? Pues me miró feo. Pasé y estaban riéndose. Y estoy segurísimo, no escuché, pero estoy segurísimo que estaban riendo de mí. Como si a veces fuera tan importante alguien como para estarse riendo de eso, hermanos. No queremos que nos acontezca lo que el verdadero proverbio, ya no lo voy a repetir porque es feo, pero no queremos que nos acontezca lo del verdadero proverbio. Así que luchemos, hermanos, para que el Señor nos preserve, aunque sea en vinagre, pero ojalá sea en azúcar, para que nuestra vida dé dulzura a los demás, para que nuestra vida, hermanos, edifique a los demás, para que nuestra vida le dé probaditas de cielo a los demás y no amargura o tristeza. A partir de aquí, hermanos, vamos a entrar un poquito a conocer lo que es el buen pastor, porque necesitamos entenderlo, hermanos. Necesitamos entenderlo. Y les voy a dejar el texto para que
lo lean, hermanos, y lo meditemos la próxima clase. Juan 10:28. Cuando el Señor está hablando del buen pastor, dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie me las puede arrebatar. Y si eso no te sirve, continúa el texto, dice, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre, uno somos. Vamos a hablar un poquito del buen pastor. ¿Cómo es que el Señor Jesucristo está guardando a su iglesia verdadera, a su iglesia genuina, para no caer en la apostasía? Porque, repito, solamente puede apostatar alguien que está adentro, no que está afuera. Ya avanzamos muchos minutos, hermanos. Lean el verso 2 allá en casa. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Antes de entrarle a la apostasía, hermanos, Judas nos quiere dejar bien en claro lo que es la misericordia, la paz y el amor de nuestro Dios. Por eso quiero entrar con Jesús, nuestro buen pastor, que dice, nadie me las puede arrebatar de mi mano. Y si eso no te satisface, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, porque el Padre y yo, uno somos. Señor, muchas gracias. Muchas gracias por tu amor. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a estar tomados firmemente de tu mano para caminar siempre contigo. Bendice a cada miembro, a cada hermano, a cada ministerio, a mi pastor Fede, a mi pastor Fabián. Y sígueles dando ánimo, valor, paciencia para seguir al frente de esta tu congregación más que libertad. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos el próximo domingo, hermanos. A lo mejor ya en vivo. El Señor sabrá, hermanos, y nos dirigirá. Dios les bendiga.